Buenas noches, hermanos. Una vez más, damos gracias al Señor porque nos permite continuar con el estudio de su palabra. Gracias por ese privilegio inmerecido de ser hoy el portador de este mensaje, este estudio del capítulo 27 del libro de Números. Y la verdad que, hermanos, nosotros somos inútiles, pero Él es el que está en nosotros y que por su gracia nos permite continuar avanzando y no hay mejor cosa que escudriñar sus escrituras, aprender cada día más, porque eso es lo que nos hace crecer y su palabra siempre nos refresca, nos limpia, tiene tanto poder su palabra que continúa obrando en nuestras vidas. Hoy, como les decía hace un momento, vamos a continuar con este capítulo 27, un capítulo muy interesante, tiene 23 versículos y está dividido en dos partes. La primera parte del versículo 1 al 11 es la petición de las hijas de Zelofejad, que ya fue estudiado una parte de este estudio que vamos a completar hoy día en el capítulo 26, en el versículo 33. Y la segunda parte del versículo 12 al 23 es Josué es designado como sucesor de Moisés. Entonces este capítulo tiene dos partes muy importantes que ahora vamos a empezar a estudiar. Como vemos en el capítulo anterior, se realizó el censo de la nueva generación, calculó su fuerza militar y estableció las necesidades con respecto al territorio que ellos iban a poseer dentro de poco, ¿no? Como algo excepcional, como les decía hace un momento, en el capítulo 26, en el versículo 3, se registra una familia sin hijos. Cinco mujeres de la tribu de Manasés sabían que en la distribución del territorio no recibirían nada. En Israel, la herencia familiar pasaba de padres a hijos. Las hijas no tenían derecho legal sobre la tierra tras la muerte de su padre. En circunstancias normales, una hija recibiría una generosa dote de su padre al casarse. A partir de ese momento pasaba a ser responsabilidad de su marido. El padre había hecho todo legalmente posible para proveer económicamente. La tradición de la herencia que pasa por línea paterna garantizaba que la tierra no saliera de la familia. Pero, ¿qué ocurría si un padre israelita como Zelofejad moría sin hijos varones? En este capítulo, Moisés estaba encarando un problema que en realidad no sabía cómo resolver. Por tanto, tuvo que acudir directamente al Señor. Ahora el problema era que Zelofejad había muerto en el desierto, junto con la vieja generación, y había dejado 5 hijas, pero no tenía ningún hijo varón. Y según la ley de aquel entonces, y de acuerdo con la ley mosaica, parecía que solo eran los hijos varones quienes podían heredar una propiedad. Al parecer, las mujeres simplemente quedaban excluidas. Por otra parte, era verdad que las leyes de las otras naciones, como el caso que observamos hoy en día en las naciones islámicas, también se les excluye a las mujeres. Entonces, ¿qué iban a hacer entonces? Bueno, estas hijas de Zelofejad están resueltas para reclamar la heredad de su padre, de modo que se dirigen a Moisés y le piden que les dé heredad entre los hermanos de su padre. Se oye mucho hoy en día hablar sobre la situación de los derechos de la mujer y en verdad la Biblia misma tiene mucho que decir en cuanto a este tema. Hay quienes han tratado de hablar en contra de la Biblia diciendo que es un libro que favorece siempre al hombre a expensas de la mujer. Pero al leer la Biblia vemos que la palabra de Dios reconoce los derechos de las mujeres. Un versículo clave en el Nuevo Testamento en cuanto a la igualdad entre el hombre y la mujer se encuentra en la epístola de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 28. Dice la palabra, donde el apóstol Pablo dice que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Volviendo ahora al pasaje en cuestión, aquí en Números, el capítulo 27, vemos que Moisés realmente no sabe qué hacer, por eso decide llevar su causa delante del Señor. Ahora veamos
¿Qué es lo que Dios responde a Moisés? Entonces vamos a empezar esta primera parte, que está del versículo 1 al 7. Con el preámbulo comentado, vamos a desarrollar nuestro estudio leyendo los versículos del 1 al 7. Vinieron, dice, las hijas de Solofejad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José. Los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo: Bien dice las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ella. Entonces, acá podemos ver la resolución que tenían las hijas de Zelofejad, ¿no? Y busca inmediatamente la ayuda del Señor. Las mujeres sufrían porque el nombre de su padre iba a desaparecer de entre su familia, solo porque no tuvo hijo, ¿no? Eso está en el versículo 4. Así que buscaron la ayuda de una fuente de poder superior. Las mujeres no sabían qué hacer, pero sabían a dónde acudir. Cuando Moisés escuchó su petición, se dio cuenta de que era razonable y urgente, pero no podía decir lo que era adecuado en ese caso. Desde que se fueron de Sinaí, había actuado como juez de Israel para los temas legales. Sus colegas legislaron sobre temas sencillos, pero él trataba los casos difíciles, y la preocupación de estas mujeres acerca de los derechos de la tierra no era simple. Las mujeres habían buscado la ayuda del Señor y Moisés hizo exactamente lo mismo. ¿De qué otra forma podría reconocer la respuesta adecuada a una pregunta tan importante? No se avergonzaba de reconocer su ignorancia hasta que hubiera sido instruido de parte de Dios. Los buenos líderes espirituales reconocen una autoridad mayor, así que Moisés entró en la presencia de Dios para discernir lo que pensaba el Señor acerca del tema. Una decisión clara, fuera la que fuera, lógicamente afectaría a otras mujeres que se encontraran en las mismas circunstancias. Moisés presentó su causa su casa antes del Señor. Eso no fue la única vez que el líder de Israel hizo eso. En el libro no se nos cuenta 3 veces que entró en el lugar de oración para depender de Dios cuando no estaba seguro de qué camino tomar. Vemos aquí que sin duda alguna Dios respalda los derechos de las mujeres. Esta es una de las leyes más extraordinarias que se pueda imaginar, viviendo en una época en que la legislación en estos asuntos es normal. Es muy difícil para nosotros situarnos en aquellos tiempos, cuando trataban a las mujeres como propiedades o en bienes. En realidad, las trataban casi como animales, porque tenemos un ejemplo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, del versículo 3 al versículo 11, cuando los religiosos fariseos, escribas, se presentan ante Jesús con una mujer que la habían encontrado en pleno acto pecaminoso de adulterio, ¿no? Y todos sabemos que fueron toda una muchedumbre, incluidos hasta los niños, donde Jesús, para decirle que cuál era su posición respecto a esta situación. Y como podemos ver, todos estaban prácticamente empuñando una piedra para matar a la mujer. Pero en este caso no vemos, porque según la ley de mosaica decía que el hombre y la mujer tenían que morir a pedradas cuando se encontraban en pecado de adulterio, ¿no? Pero acá podemos ver cómo es que solamente trajeron a la mujer. Pero lo peor es que
esto todavía ocurre en muchos lugares del mundo, donde carecen de cualquier derecho. La mujer de hoy en día debe dar gracias por la palabra de Dios, porque fue la Biblia la que primero reconoció a la mujer en sus derechos. Creemos que lo que dice el versículo 7 aquí en el capítulo 27 de Números constituye un gran logro social. Dice el Señor, bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre. Ahora, basándose en ese caso, Dios les da un principio de conducta y una ley. Esto lo vemos ahora en los versículos del 8 al 11. Dice estos versículos. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviera hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Recordemos que este fue un gran paso adelante que tuvo alrededor de hace 1500 años antes de Cristo viniera al mundo. Y es por esto que tenemos que decir que admiramos el carácter audaz y emprendedor de estas mujeres valientes y la fe que demostraron. En Hebreos nos dice en el capítulo 11, en el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estamos seguros que estas 5 eran mujeres de fe, que querían poseer la heredad de su padre. Realmente no era la costumbre de la época, ni había ninguna ley entonces que declarara que ellas podían heredar la tierra, pero pidieron con fe y en respuesta a su fe Dios le dio su heredad. De modo que la fe era el único recurso que tenían las 5 hijas de Zelofejad cuando solicitaron la posesión de la heredad de su padre. Hay una maravillosa lección para nosotros en esta historia. En la epístola de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por eso cuando ponemos las miradas en el cielo, de ahí vendrán muchas cosas, porque muchas veces cuando nos podemos quedarnos acá en la tierra y no alzamos los ojos a los montes, como dice el Salmo 121, muy poco es lo que podemos lograr. Estamos seguros que Dios nos oye y nos contesta, no solo en cuanto a las bendiciones espirituales, sino también en relación con las cosas materiales. Creemos que la mayoría de nosotros, en algunos casos, podríamos compararnos con indigentes, porque ante una situación de apremio no nos acercamos a Dios como sus hijos para pedirle lo que necesitamos. Dios quiere ser bueno con nosotros. El apóstol, ¿no? ¿No? En el libro de Santiago, en el capítulo 4 de su carta, y el versículo 2 y 3 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar, dice, en vuestros deleites. Esta es una enseñanza que nos muestra el Señor y la forma como debemos pedir. Tenemos posesiones maravillosas, posesiones espirituales en Cristo Jesús, y nada le agrada más a Dios que se las pidamos por la fe. Estas mujeres pues vinieron en la simplicidad de su fe y pidieron la posesión que pertenecía a su padre. Y ya que nosotros tenemos posesiones espirituales, pidámoslas, digámosles a nuestro Padre Celestial que queremos la heredad que nos corresponde y que queremos tener estas bendiciones espirituales. Él siempre nos quiere bendecir. Nosotros tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, y también está en algunos otros evangelios, la oración y la regla de oro. Dice el versículo 7 del capítulo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá,
porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces acá podemos ver que la petición de estas mujeres fue un ejercicio también de paciencia. Tuvieron que esperar mientras Moisés presentaba su caso ante el Señor. Y no sabemos cuánto tiempo pasó hasta que recibió una respuesta. Nosotros debemos esperar pacientemente que la voluntad de Dios se muestre y no debemos imaginar que podemos recibir orientación inmediatamente cada vez que queramos. El Señor puede retrasar su respuesta deliberadamente porque necesitamos pensar más sobre los temas que tenemos delante. A su tiempo sabremos lo que debemos hacer, así como el Señor ordenó a Moisés, también nos guiará a nosotros. Esto es lo que corresponde a esta primera parte. Ahora vamos a ver la segunda parte que está desde el versículo 12 al 23, que es Josué es designado como sucesor de Moisés. Pasamos ahora a un tema totalmente diferente que es tratado en la segunda mitad de este capítulo. Es como un traspaso del mando, o por lo menos los preparativos para designar a un sucesor de Moisés. ¿Por qué Moisés debe prepararse para su muerte? Llegamos aquí a una sección un poco triste, eh, ¿verdad? Que conmueve mucho, nos llama a la reflexión, que habiendo sido un siervo que estuvo prácticamente desde hace 40 años, acá podemos ver que cómo se tiene que lidiar con esta historia un poco difícil muchas veces de entender, pero bueno, de todas maneras está escrito porque en todo esto hay una enseñanza. Hemos estado siguiendo a Moisés por mucho tiempo. En realidad, él es el autor del Pentateuco, de los 5 libros del Antiguo Testamento que hemos estudiado hasta ahora. Y por tanto, hemos estado con él desde el Génesis. Entonces, en este momento del relato tiene que prepararse para partir de esta escena terrenal. Entonces, describen los versículos del 12 al 14 del capítulo 27. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cádiz en el desierto de Sin. Nos recuerda esta escena, porque ya la hemos estudiado, es una referencia al episodio en que Moisés golpeó 2 veces esa peña, después que Dios le había dicho que le hablara. Moisés se había enfadado, no obedeciendo a Dios. Esta peña, que ya había sido golpeada una vez muchos años antes, en un episodio narrado en Éxodo 17, era una figura de Cristo, y Moisés no había protegido el significado de aquella figura cuando desobedeció a Dios. Cristo, a quien señalaba esta roca, fue herido una sola vez por nosotros, y en la actualidad provee el agua viva para nosotros. Y como Moisés desobedeció en algo de tanta importancia, pues solo puede mirar la tierra desde lejos y no se le permite entrar en ella. Un maestro bíblico cuenta que cuando él era profesor en un seminario, solía hacerles algunas preguntas capciosas a sus estudiantes. Una de ellas era si había o no entrado a Moisés en la tierra prometida. Y la mayoría de los estudiantes decían que no había entrado. Pero de vez en cuando había un estudiante más perspicaz que contestaba que sí, que Moisés había entrado en la tierra prometida. Y claro que entró.
podemos ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, los versículos del 1 al 3, en el monte de la transfiguración estuvo con Jesús. Entonces, dice la palabra, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, ¿no? Este es un pasaje muy conocido y nosotros sabemos que también en el libro de Hebreos 11, porque ese es como dice, la vitrina de la fe de los santos hombres de Dios, también habla de Moisés. Hay muchos versículos que habla de este hombre que fue realmente un líder, que miren, nosotros acabamos de ver que por un solo error, ¿no? Fuerte, tuvo consecuencias, o sea, un poquito tristes, ¿no? Pero nosotros sabemos que Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Así que acá en esta porción del Evangelio de Mateo podemos ver que Moisés está vivo, ¿no? Claro, que eso ocurrió después de su muerte. En esta ocasión Moisés solo pudo contemplar la tierra prometida por un momento y Dios no le permitiría entrar en ella. Y es un hecho que la desobediencia impide que nosotros entremos en vuestras posesiones espirituales. El dudar o no creer en Dios siempre conduce a la desobediencia. Y esto fue exactamente lo que le sucedió a Moisés, ¿no? Veamos ahora cómo es escogido el sucesor de Moisés. En los versículos del 15 al 19, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Tenían que nombrar a un sucesor para ocupar el lugar de Moisés. Tenía que ser un hombre controlado por el Espíritu. Y permítanos, hermanos, poner en claro que la imposición de manos no fue lo que lo convirtió en una persona controlada por el Espíritu. Este rito de por sí no le dio ningún poder. Lo que sí indica es una identificación o colaboración con alguien en una encomienda y para cumplir cierto propósito. Recordemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pusieron sus manos sobre Pablo y Bernabé y se les envió a Antioquía. Ahora, ¿le dio esto algún poder especial? De ninguna manera. El poder viene por el Espíritu Santo de Dios. Por medio de la imposición de manos, la iglesia reconoció así su asociación con estos dos hombres en su encomienda misionera. Ese es el verdadero significado de este rito. Josué entonces es el que va a ser sucesor de Moisés. Después que Moisés entregue su responsabilidad en esta obra, este hombre, Josué, lo asumirá. Aprenderemos mucho más en cuanto a este hombre cuando en nuestro estudio lleguemos al libro de Josué, porque en ese libro se habla mucho acerca de todo lo que hizo Josué después de esta encomienda importante que se le asignó. Y queremos decir aquí que creemos que Josué fue el hombre más sorprendido en todo el campamento cuando lo escogieron como sucesor de Moisés. En cierto sentido, él era el hombre más improbable para suceder a Moisés. ¿Sabe usted por qué? Porque era una persona común y corriente. Ninguno sale diciendo aquí que Josué tenía un gran potencial, una gran capacidad para ser líder, ni ninguno de estos elogios que tanto se oyen en la actualidad. Al parecer, Josué no tenía estas cualidades, era un hombre normal, y esto es muy importante reconocerlo, porque Josué revela lo que Dios puede hacer con una persona normal y corriente. Y tenemos que decir que los libros de Josué y Jueces siempre nos han servido de muchísimo ánimo. Apreciamos mucho estos dos libros, porque si recordamos, por ejemplo, cómo fue Gedeón,
levantado como juez y líder, podemos comprobar y corroborar lo que hace este comentario se puede decir, identificación de Josué, porque revelan el hecho de que Dios puede lograr por medio de hombres normales. Si una persona se entrega a Él, la tomará y la utilizará. Esto quiere decir que me puede usar a mí y puede usarle a usted también, amados hermanos o hermanas. Por lo tanto, Josué es el escogido. Es nombrado para ocupar el lugar de Moisés a su debido tiempo. Después de la muerte de Moisés, que se describe al fin del libro de Deuteronomio, Josué asume el cargo. Y finalmente, los versículos del 20 al 23 hablan acerca de las palabras que Dios le encomendó a Moisés que dirigiera a Josué. Y pondrás, dice, de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces, en esta porción podemos ver cómo se resumen algunas características de ambos líderes, ¿no? El que se va y el que es levantado o el que emerge, ¿no? Entonces, estas características, los estudiosos bíblicos las resumen como en 10 características, ¿no? Dice, la prioridad del líder, dice, él debe caminar, tiene que un caminar personal con Dios, ¿no? O sea, todo líder, su prioridad es caminar con Dios, así como en el libro de Génesis decía la palabra que sobre José, por ejemplo, decía, y Jehová estaba con José, ¿no? Así también nosotros podemos ver en el caso de Josué, le dice, así como estuve con Moisés, así estaré contigo, ¿no? Entonces la prioridad es personal es con Dios. La confianza del líder, otra característica, el mirar la tierra constituye una parte importante del proceso formal de compra. Todos sabemos que cuando uno observa una propiedad y prácticamente mirándolo, está aceptándolo. Entonces, eso significa que uno ya tiene confianza, ¿no? El hecho de mirar prácticamente te da una confianza de porque estás haciendo como un mapeo, como un reconocimiento de lo que tú vas a asumir. El destino del líder. Y después que lo hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Podemos ver en esta porción, ¿no? Que le dijo este Señor pues no te preocupes, Moisés, porque tú vas a ser reunido con tu pueblo y como fue reunido tu hermano Aarón. Entonces sabemos que el destino de un líder es conocido por el que conoce a Dios, porque sabemos que Él nos va a reunir y vamos a estar en su presencia. La responsabilidad del líder, otra característica. Todo líder cristiano debe saber explicar y mantener altos niveles bíblicos en la vida diaria. Y el Señor debe ser honrado como santo en todos los aspectos de nuestro comportamiento, ¿no? La compasión del líder es otra característica. El liderazgo cristiano, lo importante es el amor. Las diversas cualidades, la amplia experiencia y los mejores recursos no son nada si los líderes no aman a su pueblo. El ánimo del líder, que reconozca que la fuente del aliento de toda vida es el Señor. El nombramiento del líder. La oración de Moisés por el sucesor adecuado combina las cualidades de liderazgo de fuerza y amor en dos imágenes que merecen reflexión. La primera es militar y la segunda es pastoral. Los recursos del líder. El Señor proveía todos los recursos para la tarea, pero Moisés también pidió pondrá sobre él parte de tu unidad a fin de que le obedezca a toda la congregación.
Eso lo podemos ver en el versículo 20 que acabamos de leer, porque es importante que se haga esto en forma presencial para que toda la congregación reconozca también al líder que emerge. La dependencia del líder debe buscar en todo momento la voluntad de Dios por medio del juicio del Urim. El Señor le describe claramente a, a Josué que él estará en una dependencia con Eleazar como sacerdote y él siempre consultará con el Urim acerca de la voluntad de Dios. Y por último, la obediencia del líder, ¿no? Cuando Josué asumió sus nuevas responsabilidades, se le pidió una y otra vez que la obediencia a Dios fuera la prioridad tanto para él como para su pueblo. Así que acá podemos ver, amados hermanos, que esas tres características eran tanto del líder que estaba emergiendo como las características de Moisés como líder hasta este momento, cuando públicamente hace prácticamente la designación a Josué como el que iba a continuar y el encargado de ingresar a la tierra prometida. Como podemos ver, amados hermanos, es un capítulo que tiene 23 versículos, pero tiene una profundidad, una trascendencia muy grande y creo que podemos ver en la primera parte, como hemos descrito, es que si lo comparamos con los tiempos actuales, hace 3.500 años atrás, Dios tomó control de las situaciones por más difíciles que se pueda presentar y dándole una igualdad a las mujeres. Mientras hoy día en estos tiempos se discute acerca de la igualdad de género, Dios ya había contemplado en su palabra. Por eso dice la palabra de Dios que no podemos añadirle nada ni quitar nada porque todo está escrito. Si los grandes hombres y mujeres que hoy día se preocupan de la igualdad de género leyeran la Biblia, se quedarían sorprendidos de que efectivamente en la palabra está todo contemplado. Así que, y también como en la segunda parte, cómo es la sucesión que debe existir en una congregación cuando se levanta los líderes nuevos, porque sabemos que las personas mayores que estamos en la congregación llegará un momento que tenemos que dar un paso al costado para dar lugar a los nuevos líderes. Gracias al Señor, hermano, por este tiempo precioso que nos ha concedido y le pedimos que continúe Él obrando en cada uno de nosotros para que nos siga enseñando, porque sabemos que su palabra tiene poder de transformarnos, de equipararnos y prepararnos para toda buena obra. Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso, una vez más, solamente hay gratitud en nuestros corazones, porque hasta el día de hoy nos sustentas, nos estás enseñando, porque sabemos, Padre, que hay una gran encomienda, así como hemos visto en esta gran encomienda que Moisés le da a Josué, nosotros también, bendito Dios Todopoderoso, sobre todo los padres en las casas, somos los líderes que debemos encomendar eh, toda la continuidad de este peregrinaje que hemos empezado a ti con nuestro ejemplo, porque siempre nuestras actitudes como líderes en la casa, como en la iglesia, tiene que haber una coherencia total entre lo que predicamos y lo que hacemos. Eso es el mejor ejemplo de liderazgo que podemos dejar a nuestra descendencia, así como a los jóvenes en la congregación. Te damos gracias por todo. En tu santo nombre hemos agradecido. Amén y amén.